Pocos días de su reelección, Joseph Blatter renunció y llamará a un congreso para elegir al nuevo presidente de la FIFA. Y un hecho casi imposible. Sin embargo, 4 días después de haber sido reelegido como presidente de la FIFA, Joseph Blatter renunció a su cargo en el máximo organismo del fútbol mundial. Blatter, de 79 años, considerado por muchos como el presidente vitalicio de la FIFA, hizo este anuncio en una rueda de prensa extraordinaria en la que se le notó bastante cabizbajo. Aclaró que la semana pasada se había sentido obligado a presentarse a la reelección por considerar que eso era lo mejor para la institución. Aprecio y quiero a la FIFA más que a nada, y solo quiero lo mejor para ella. Me mantuve porque pensé que yo era la mejor opción para el fútbol. La FIFA necesita una reestructuración, y mi mandato no era apoyado por todo el fútbol mundial. Por eso pongo mi cargo a disposición de los dirigentes del mundo. La FIFA ha sido mi vida. Lo más importante para mí es ella y el fútbol mundial. El aún presidente aseguró que seguiría en el cargo hasta que se celebre un nuevo congreso, que si bien todavía no tiene fecha, pidió que sea organizado lo antes posible, pues en él será decidido el nombre de su sucesor. Sin embargo, lejos de ayudar, su renuncia no ha mejorado en nada su situación, pues horas después de anunciarla, diferentes medios estadounidenses aseguraron que Blatter está siendo investigado por el escándalo de corrupción como parte de todo el proceso que se inició con la detención de altos funcionarios de la FIFA la semana pasada en Zúrich. Muy bien, pues ahora hay varias interrogantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque yo he leído que es por esta investigación que se realiza en los Estados Unidos que ha renunciado. ¿Quién podría ser su sucesor? Si realmente van a lograr llegar al puesto máximo de la FIFA, por ejemplo, el príncipe Jordano, que se había retirado, va a tener la suerte y va a ser el nuevo presidente de la FIFA. ¿Va a significar un cambio o está tan podrido todo que al final es más de lo mismo? Bueno, pero el príncipe Jordano no tenía oportunidad frente a un monarca absoluto como era Blatter, ¿no? Y dicho sea de paso, hay quienes antes se discutía si la cultura política o los incentivos institucionales eran lo que explicaba el éxito de los países. Bueno, Blatter es suizo, pero en cuanto a cultura política, si acaso era el más vivo de los criollos, ¿no? El tema parece ser más bien la estructura de incentivos, o sea, en otras palabras, respetas la norma no porque tengas una cultura superior, sino porque sabes que en tu país de origen, si quiebras la norma, te van a atrapar y te van a sancionar. Pero en la FIFA, donde sientes que nadie te monitorea y de cualquier manera no hay sanción para ninguna atrocidad, luego entonces te comportas como el más vil de los pendencieros. Claro, pero es que ahora, o sea, ¿quién puede ser su sucesor? Porque al final es que salga Blatter no significa que la FIFA deje de ser corrupta. O sea, es un cambio, o lo votas a todos. Yo no entiendo qué, o sea, bueno, ¿qué pueden hacer? El viernes él tenía 2/3 de las federaciones nacionales de su lado. Toda la directiva es la directiva que lo acompañó, y él va a seguir siendo, según recuerdo, presidente hasta el nuevo Congreso. Entonces yo creo que él renuncia, pero su intención en este momento debe ser dejar a un hombre de su confianza, con lo cual no hay ninguna garantía de que, digamos, la FIFA colabore en las investigaciones sobre lo que está ocurriendo dentro de la entidad. Yo he visto que, por ejemplo, hay personajes como Figo, está Platini. ¿El príncipe tendrá oportunidades o podría ser otro? Bueno, el príncipe Jordano tiene 2 ventajas. La primera es que fue el único que se ha atrevido a enfrentarse a Blatter en las últimas 3 elecciones. Las 2 anteriores Blatter no tuvo contendor. Y la segunda ventaja que tiene es que ya tiene consolidado el apoyo de 79 federaciones. Claro que alguien podría decir, pero esas federaciones eran el voto anti-Blatter. Si hubiera más candidatos anti-Blatter, podría dividirse. En todo caso, el príncipe parte con ventaja. Ahora, en cuanto a federaciones, ninguna puede competir en manejo de recursos con la UEFA, y habría que recordar que Blatter tenía el cargo que tenía y el poder que tenía porque repartía los recursos de la FIFA, cosa que era importante para mantener lealtades. Pero, ¿y los auspiciadores ya se quedarán entonces? ¿Estarán contentos, celebrando? Bueno, una de las cosas que habría llevado a Blatter a renunciar era más bien el temor a que muchos auspiciadores abandonen el auspicio de la entidad, ¿no? Si él se quedaba. Muy bien, y hablando de fútbol, el ex responsable de la Confederación de Fútbol del Brasil, Ricardo Teixeira, es investigado por la Fiscalía luego de que un informe de la policía lo señala por lavado de dinero y fraude entre el 2009 y 2012.
Fiscalía brasileña investiga a Ricardo Teixeira, ex jefe de la Confederación de Fútbol de ese país, acusado por lavado de dinero, falsificación de documentos públicos y fraude entre 2009 y 2012. Un informe de la Policía Federal reveló que en ese periodo, cuando era presidente de la Confederación, Teixeira movió en sus cuentas el equivalente a más de 147 millones de dólares a la actual cotización, un monto considerado atípico. Teixeira, quien fuera el presidente de la organización por más de 20 años, renunció a la Confederación en 2012, presionado por las múltiples denuncias de corrupción en su contra. El reporte policial fue filtrado a la prensa brasileña en medio del actual escándalo de corrupción de la FIFA, que ha mandado a la cárcel a por lo menos 7 funcionarios de alto rango de dicha institución, incluido el sustituto inmediato de Teixeira en la Confederación. El reporte policial fue filtrado a la prensa brasileña en medio del actual escándalo de corrupción de la FIFA, que ha mandado a la cárcel a por lo menos 7 funcionarios de alto rango de dicha institución, incluido el sustituto inmediato de Teixeira en la Confederación. Muy bien, pues la corrupción de la FIFA también ha llegado, obviamente, a América Latina, en especial a Sudamérica. Pero curioso, ¿no? Los representantes de Sudamérica votaron en contra de Blatter. Claro, lo que pasa es que, a ver, en el caso de Perú había cambiado el presidente de la federación, ya no era Burga, que muy probablemente hubiera votado en favor de Blatter, sino Oviedo. En el caso de Argentina, el líder de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, vinculado a Blatter, murió hace un tiempo, ¿no? Grondona. Entonces había habido un cambio. Teixeira, el mismo del que se hablaba aquí en este reportaje, ya no era presidente de la Confederación. Entonces, digamos, había habido un cambio reciente en el liderazgo de estas federaciones que probablemente ayude a entender ese voto. Claro, pero ¿por qué? Pero al final terrible la corrupción en Sudamérica, que es por la Conmebol, creo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho Blatter esa era su línea de defensa, ¿no? El lío es en América, sobre todo América Latina, no es aquí en Zúrich, donde está la sede central de la FIFA. Cambia de discurso y termina renunciando cuando la investigación se indica como posible, digamos, infractor a su propio secretario general. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la FIFA siempre fue una ficción. Supuestamente es una entidad sin fines de lucro, luego entonces no puede repartir utilidades. En la práctica todo el mundo sabe que eso no es cierto, que es una ficción contable para evadir impuestos, para no pagar impuestos, y la forma de repartir utilidades, entre comillas, es a través de este tipo de sobornos. Muy bien, y hablemos ahora de la selección cubana de fútbol y el equipo estadounidense Cosmos de Nueva York, que llevaron a cabo un partido amistoso que busca tender puentes a través del deporte entre los Estados Unidos y la isla en el marco de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El estadio Pedro Marrero fue escenario de los entrenamientos de ambas agrupaciones que tuvieron como invitados al delantero español Raúl González, es jugador del Real Madrid, y al astro brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé. El equipo Cosmos es el primer conjunto profesional de Norteamérica en jugar en una cancha de la isla, después de que en 1999 los Orioles de Baltimore sostuvieran un encuentro con la selección cubana de béisbol. Muy bien, y este martes han continuado las tareas de socorro para los pasajeros y tripulantes de un barco que se hundió en el río Yangtze, con más de 450 personas a bordo. Mucho tiempo que China no se enfrentaba a un desastre de esta magnitud. Un barco que viajaba con 458 personas a bordo naufragó por la noche en el río Yangtze a su paso por la provincia china de Hubei, y hay más de 400 personas desaparecidas. La embarcación, que recibía el nombre de Estrella de Oriente, hacía un crucero turístico entre las ciudades de Nankín y Chongqing. La mayoría de los pasajeros que viajaban eran turistas jubilados entre los 50 y los 80 años de edad, además de un menor de 3 años que participaban en una excursión contratada a través de una agencia en Shanghái. Los rescatistas y más de 2.000 policías han estado centrando sus esfuerzos en sacar a algunos pasajeros que siguen vivos en el interior del casco del ferry, trabajo que se ve dificultado por las condiciones climáticas adversas de la zona y la mala visibilidad debido a la niebla. Por el momento han sido rescatadas con vida unas 13 personas y se han localizado 5 cadáveres. Entre los sobrevivientes se encuentran el capitán y el jefe de máquinas, quienes han declarado que el barco se hundió rápidamente tras el accidente causado por un ciclón. Ambos han sido detenidos por la policía china para ser interrogados.
En ese sentido, la agencia a cargo del ferry reportó que las investigaciones iniciales determinaron que el barco no estaba sobrecargado y que tenía suficientes chalecos salvavidas a bordo para el número de pasajeros que llevaba. Indignados, los familiares de los desaparecidos han pedido que se esclarezca el hecho. El presidente de China, Xi Jinping, ordenó que no se escatimen esfuerzos en las labores de rescate y el primer ministro Li Keqiang fue a los hospitales a visitar a los sobrevivientes. Muy bien, y mientras daba la vuelta al mundo en su primera travesía por el Océano Pacífico con destino a Hawái, un avión que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad japonesa de Nagoya. El primer aeroplano de propulsión solar se vio forzado a esta escala imprevista debido a que las condiciones climáticas que se registraron en su trayecto a Hawái fueron adversas. El Solar Impulse 2, que se alimenta con más de 17.000 células solares, va a permanecer en Nagoya hasta que mejore el tiempo. Muy bien, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Farid. Y nos vamos con la canción de Blatter. Llorando se fue. Chao.